Vamos entonces ahora sí comunicarnos con el presidente de la Comisión de Previsión Social. Ahí lo tenemos a Marcelo Casareto, provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, diputado? ¿Nos escucha bien? Karin Cohen Sí, lo ¿qué saluda. tal? Muy bien. Gusto saludarlos. Muy bien, estamos hablando, diputado, aquí con los periodistas especializados, que lógicamente esta es una reunión de armado, de comisión, es un tema muy sensible y en definitiva nos compete absolutamente a todos. El de la reforma, el de ajustar los números, ¿no? La nueva fórmula de cómo se va a calcular los aumentos que hasta ahora los calcula el Poder Ejecutivo. Bueno, la situación de nuestro gobierno que asumió en diciembre fue encontrarse con una situación de emergencia. La emergencia en 9 planos diferentes, entre ellos la emergencia previsional. Así que se dispuso por 180 días la facultad de que el presidente pueda decretar los aumentos. Así lo hizo en el mes de marzo y así lo va a hacer antes de fin de mayo, en los aumentos que van a tener vigencia a partir de junio. Mientras tanto, nosotros en esta comisión tenemos que antes de fin de junio dictaminar cómo van a ser los aumentos futuros de septiembre y de diciembre. Así que tenemos por un lado lo que va a pasar en los próximos días y por otro lado lo que va a pasar en los próximos meses. Hola Casareto, buenas tardes, Eduardo Serenellini. ¿Cómo proyectar a noviembre, a fin de año, en una realidad tan minuto a minuto que estamos viviendo, el mundo está viviendo, ¿no? Y la Argentina con un poco más de intensidad. Bueno, nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque claro, es la responsabilidad de nuestro gobierno. Ahora, si vos mirás las pautas de ajuste que hubo anteriormente, te encontrás con la fórmula que se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por 2008, que tuvo vigencia desde 2009, y la fórmula que se sancionó en 2017, con vigencia desde 2018 en el gobierno de Macri. Entonces, allí había básicamente fórmulas con distintos indicadores. Te los repaso. Número 1, la recaudación del sistema previsional. Número 2 y 3 serían los salarios del INDEC o los salarios promedios medidos por el RIPTE. Y 4, la inflación. Entonces, cuando vos mirás en este momento con la emergencia y con la pandemia, te encontrás que los indicadores dan negativos, claro, porque la recaudación ha caído, porque se ha prorrogado el vencimiento de los aportes patronales para las empresas, porque los salarios se están negociando con un piso de pagarse el 75% de los salarios, pero si vos mirás el promedio, algunos están cobrando menos de lo que cobraban unos meses atrás. La inflación fue baja el mes de abril, pero fue baja porque cayó la actividad económica, e inclusive ese 1,5% tal vez no refleja una canasta familiar o una canasta básica de un jubilado. Entonces, cualquier fórmula que calculemos hoy nos daría para abajo, o no aumento o muy poco. Entonces, el objetivo de nuestro gobierno es aplicar algunos de estos indicadores para tomarlo como referencia, pero poner recursos de impuestos, poner recursos del conjunto de los argentinos a efectos de garantizar el poder adquisitivo de las jubilaciones en la Argentina, especialmente los de más abajo y de ahí en la pirámide previsional hacia arriba. Así que lo que vamos a discutir es cuánto más vamos a poner para fortalecer el sistema y para proteger a los jubilados. Ahora, diputado, muy buenos días. Martín Natale lo saluda. El debate, diputado, se da particularmente en un momento también donde en las próximas horas el Gobierno Nacional va a anunciar un nuevo aumento, el aumento para junio precisamente, que se estima en el orden del 6% para los saberes jubilatorios. Desde la oposición ya plantearon que es un número muy bajo, están hablando que sería el 10% lo adecuado. ¿Cuál es la postura suya respecto a este aumento que se va a anunciar a los saberes jubilatorios? Bueno, pero eso forma parte del folclore. Si el gobierno anuncia un aumento del 10, ellos van a decir que tiene que ser del 15. Si anuncia uno del 15, va a decir que es del 20. O sea,
siempre la oposición va a plantear algo diferente a lo del gobierno. Ahora, ¿qué oposición es? La oposición que terminó hace 5 meses. La oposición que cambió la fórmula para recortarle un 20% a los jubilados en 2017. Esa misma oposición es. O sea, los que recortaron a los jubilados y ahora dicen, no, nosotros no vamos de gobierno, pero el gobierno que entró tiene que dar todos los aumentos que nosotros no dimos en 4 años. Bueno, nosotros tenemos que manejarlo con la cuestión de hoy, así que habrá algunos opositores con algún grado de responsabilidad y habrá otros que pedirán porcentajes, lo que quieran. Siempre va a quedar simpático pedir mucho para los jubilados porque tienen muchas necesidades, pero si yo le digo a ustedes que en un contexto donde el mundo cae, donde la actividad económica cae, donde la recaudación cae, el gobierno pondría recursos para garantizar que un jubilado no pierda frente a la inflación. Es un logro enorme. Ahora, el gobierno haga eso en este momento. Diputado, habíamos hablado con Cassese, ¿verdad? Fue que dijo con la ley anterior estarían cobrando más. Por eso, principalmente es una situación no corresponde, no sería legal, no sé cuál es el término concreto, discúlpenme, que hayan quitado la ley anterior para darle menos aún con esta nueva ley de emergencia. Y en ese caso, ¿cuál sería el punto en el que ustedes, el foco para que esta movilidad deje de ser una pérdida constante? Porque no hay manera de calcular la fórmula que no pierdan, que no terminen perdiendo. ¿Dónde está ahí el punto para que esto no vuelva a suceder, aún en momentos de emergencia como los de ahora? Pero, muchachos, ustedes miren todos los sectores de la actividad económica en la Argentina. Están en riesgo las fuentes de trabajo en este momento. Sí. Está en riesgo de cobrar el salario. O sea, aunque sea una parte del salario. Entonces vos decís, ¿cómo a los jubilados los dejamos afuera de todo esto? Y bueno, es muy difícil. En un contexto donde el Fondo Monetario dice, la economía mundial cae el 3%, pues si no nos afecta a nosotros. Estados Unidos cae el 5,9%, Europa cae el 7,7%, o sea, el mundo cae. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera preservamos los empleos, preservamos los salarios, preservamos las jubilaciones, pero dentro del contexto que podemos. O sea, si Macri y Cassese hubieran sido tan ideólogos de las situaciones, hubieran aumentado los jubilados en 2018 y 2019, cuando le quitaron un 20%. Ahora ellos le quitaron y nos dicen a nosotros que paguemos lo que ellos nos dieron. Entonces, es un maestro ciruela que no tiene... Ahí se nos congeló justo cuando estaba dándole un adjetivo. Bueno, maestro Ciruela, se cortó. El maestro Ciruela. Bueno, no, y en un contexto complejo, ¿por qué? Porque salimos a pedir, está difícil que nos presten. Estamos renegociando deuda, claro, un momento donde default sí o no, ojalá se salga, aparentemente puede ser, ahí estás también en otra situación. O sea, no tengo a quién pedirle. Casareto, retomando la comunicación y siguiendo su análisis, digo, y en un contexto internacional donde tampoco nos es muy favorable. Estamos tratando de cumplir con nuestras obligaciones, etcétera. O sea que tenemos que poner todos un poquito. ¿Estamos poniendo todos un poco? ¿O algunos ponen y otros miran para otro lado? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto de los argentinos, como se está haciendo a nivel mundial, donde naturalmente los que tienen que aportar más son los que tienen mayor capacidad contributiva. Entonces, por eso que si ustedes quieren ver, nosotros estamos planteando un impuesto sobre las grandes fortunas. Aquellas personas que tienen un patrimonio más de 3 millones de dólares que no está afectado de la producción, que paguen una carga adicional para poder financiar estos aportes que se están haciendo a los trabajadores, a los jubilados, a las pymes, al sostenimiento de la actividad económica. Así que no tengan dudas que en las próximas semanas vamos a estar tratando también este tema, dentro del conjunto de medidas de austeridad que se han tomado en todos los sectores. Diputado, Carolina Ramos lo saluda, ¿qué tal? Quería hacerle 2 consultas. En primer lugar, bueno, en relación a todo esto que está diciendo acerca de que todas las variables económicas dan a la baja y es muy difícil poder elaborar una nueva fórmula, si se está pensando en la posibilidad de que el Ejecutivo pueda seguir con esta facultad de otorgar los aumentos a través de un decreto, que es algo que la oposición ya avisó que se va a oponer.
Y por otra parte, preguntarle por la reunión de hoy. Digo, además de la conformación de la comisión, digo, ¿se van a fijar pautas de trabajo? ¿Cómo va a ser el trabajo en el día de hoy? Bueno, si al jubilado le aumentan por ley, por decreto o por resolución, bueno, es una cuestión que a algunos le interesa mucho y a otros no les interesa tanto, en la medida de que se preserve el poder adquisitivo. El tema es las disposiciones que el gobierno tomó en marzo fueron tendientes a aumentar los salarios, las jubilaciones en este caso, por encima de la inflación, sobre todo lo que son 75% de los jubilados, que son los que ganan la mínima y demás. En este caso, la idea es la misma, dar un porcentaje, puede ser con un porcentaje combinado con un bono, de manera tal de que ganen frente a la inflación. Entonces, no preocupa tanto cuál es la forma. Esta tarde vamos a hablar, puede ser opción número 1, tenemos 30 días todavía para determinar la fórmula hacia el futuro, podemos arribar a un acuerdo, y si no hubiera acuerdo, posiblemente se pueda prorrogar esa facultad por la vía del decreto. Lo vamos a charlar hoy. Y después, en cuanto al desarrollo de la reunión, en primer lugar se va a constituir dentro del plazo indicado en la ley. Seguramente iniciará la reunión el ministro de Trabajo, que es el que tiene competencia en el tema. Nos acompañarán otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete. Hablaremos los distintos legisladores, diputados y senadores de las comisiones correspondientes de previsión y de presupuesto, tanto del Frente de Todos como también de Cambiemos, que tiene representación en la vicepresidencia de todas las comisiones. Así que vamos a hablar, no Casareto, te puedo anticipar está muy cómo bien. termina la reunión. Va a ser fuerte, sí, está muy bien. Digo, la fórmula tiene un plazo para renovar. ¿Es posible que se discuta y adelantar? Decir, bueno, ya que encontramos algo mejor, podemos adelantar la nueva fórmula en cuanto a la aplicación. Sí, lo que pasa es que me temo que va a ser difícil encontrar una fórmula mejor que las que hubo anteriormente, que le den mejor a los jubilados. Entonces, si vos te vas a una fórmula estricta y la aplicás, es muy probable que tengas una caída, ya digo, en los saberes para septiembre y diciembre, y es lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros queremos es justamente preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Así que... Sí. Quiero decir... Perdón, ¿podrían entonces definir que hasta diciembre sigan los aumentos por decreto? ¿Eso es una posible realidad si no encuentran la fórmula? Y vamos a hablarlo. Capaz que nos ponemos todos de acuerdo. Ahora, si vos decís, yo doy el 1% y vos querés el 2%, yo doy el 10%, vos querés el 20%, y bueno, así no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque siempre te van a ir corriendo el arco a pedirte lo que ellos no dieron y lo que claramente el gobierno no puede dar. Claro, ahora, si hay cierta madurez y cierta racionalidad, por ahí nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no? Claro. Ojalá, ojalá. Bueno, Entre Ríos, ¿cómo viene? Yo comentaba hace un momento que tengo un familiar que viajó antes de ayer, está en cuarentena en su casa, pero está flexible en cuanto al pedido, que la provincia al menos mira el pedido de repatriación, iba a decir, de relocalización, de volver al domicilio en cuanto a la pandemia. ¿Cómo está la realidad de la provincia, Casareto? Mira, acá Entre Ríos como provincia, con 1,5 millones de habitantes, está con 29 casos. En las últimas 3-4 semanas prácticamente no ha habido casos. O sea que está tranquila la situación desde el punto de vista sanitario. Hay un control muy grande en el acceso a la provincia, ¿no? Es como que somos Entre Ríos, entonces los pasos están claramente determinados y hay un control estricto. Así que en ese contexto el presidente firmó un decreto en el cual delegó a los gobernadores la flexibilización de las medidas. El gobernador Bordet lo ha hecho y le ha delegado también a los intendentes. La mayoría de los municipios, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, ha dictado decretos municipales y se ha repuesto, diría, el 75% de la actividad económica dentro de Entre Ríos. Es diferente a la realidad de Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires.
Claro, Y ¿cómo es desde el punto de manejo? vista de la circulación, hay limitaciones, por lo que decía, porque acá no hay una expansión del virus, entonces con los permisos del caso, si las personas que están afuera de la provincia pueden volver. Exacto, eso es a lo que me refería, pero me decía este familiar, está desierto, estoy hablando de Colón, por ejemplo, está desierto, nadie se mueve, parecen mucho más atentos a resguardarse que en una gran urbe como esta o como alguna otra ciudad importante de su provincia, que la gente está como con más cuestiones, ¿no? Que una ciudad más pequeña, con más trámites, con más actividad. Los negocios de Colón estaban todos cerrados, decía mi familiar. Pero bueno, se están Claro, cuidando. lo que pasa es que vos tenés dentro de Entre Ríos mismo, ha de ser la provincia más desconcentrada que hay. La capital no es tan importante. Y bueno, por ejemplo, que la ciudad de Colón tiene un componente turístico muy grande. Sí, está Y sufriendo al mucho, cerrarse, claro. al cerrarse el turismo, cae mucho más la actividad que en Paraná, por ejemplo, Claro. que no es tan turístico y es más administrativo. Claro, exactamente. Que imagino que será un tema a tratar también en algún momento y no pasará mucho tiempo. Usted sumando lo turístico, otra zona más industrial sumando la parte industrial, digo, ir abriendo la cuarentena económica, ¿no? En algún momento se tendrá que discutir también. Por eso, acá te diría que la discusión que ustedes dan en Buenos Aires casi que es abstracta, porque en Entre Ríos se ha repuesto prácticamente la totalidad de la actividad económica, con las excepciones que marcó el presidente. O sea, lo que no hay es clases presenciales. Claro. Yo tengo 2 hijos universitarios, siguen en clase todos los días en forma remota, pero no van a cursar. La escuela no se ha repuesto. Y lo mismo las actividades públicas de concentración, espectáculos, recitales, Seguro. clubes, básquet, fútbol. Muy Pero después todo lo demás casi te diría que está normalizado. Así que nosotros no tenemos ese problema que tiene hoy, bueno, lo que es la capital y el Gran Buenos Aires, que está concentrando el 90% de los casos de coronavirus que aparecen día a día. Muy bien, gracias, diputado, por su tiempo. Ha sido usted muy amable y éxitos con la reunión de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.